Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos saludando a 22 minutos de las 9 de la mañana a nuestros estelares del lunes. Partimos por la derecha. Paz Charpentier, abogada de la Fundación Liberal Reformista. Muy buenos días. Hola Álvaro, María José, y de paso a Javier que está al otro lado y por supuesto todas las personas que en este día, con tanta nubosidad, van camino a sus trabajos y están lamentablemente en el taco. Bueno, y miramos a la izquierda y ahí nos encontramos mirando a la izquierda con Javier Sandoval. Pero más a la izquierda del gobierno. ¿Más todavía? O sea, habría que darse vuelta para el otro lado, digamos, para poder mirar más a la izquierda. Javier Sandoval, militante del Partido de Igualdad, consejero regional. Muy buenos días, Javier. Está ahí muteado, Javier, está muteado. Muteado. De nuevo, todo de nuevo. Ahí sí. Muy buenos días, autocensura. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Aquí María José te está agrediendo, ya te está agarrando para el fideo, dice que estás más a la izquierda de Apruebo Dignidad. Lo que pasa es que acá se está cayendo el espectro político, Javier. Lo que pasa es que acá me dicen que yo soy muy parcial, porque me dicen acá que no digo que nos gobierna la ultraizquierda. Sí, está en este minuto siendo atacada María José por algunas personas. No, está todo muy bien. Por mi parcialidad. Está todo muy bien. Ya, pero está bien. Sí. Entonces hay que superar eso. Y hablar de lo de Chile Vamos, porque nuestro sondeo de opinión también está relacionado con eso. Sí. Chile Vamos ya tomó la postura oficial. La UDI, Evópoli y Renovación Nacional se definen como ya del rechazo, probablemente hagan campaña por el rechazo. Se suman al Partido Republicano. Se suman al Partido Republicano, y esto antes no era tan certero, porque acuérdense que había como una estrategia de no vincularse con el rechazo para no solo de la centro-derecha, también de la centro-izquierda. Claro, pero nadie quería meterse a encarnar ni el apruebo ni el rechazo. Pero finalmente se metieron, y se metieron justo cuando sale una encuesta CADEM, donde el apruebo está recuperando su adherencia, y cuando el presidente Gabriel Boric también está recuperando su aprobación. 8 puntos subió y la bajó 10 puntos la desaprobación de Boric. Entonces es un momento político muy turbulento. Empecemos con Paz Charpentier. Sí, bueno, fíjense que, yo no creo que esta adherencia de Chile Vamos o lo que sea, digamos, que haya ocurrido en esta última semana, haya determinado los resultados de la última encuesta CADEM, en donde levemente sube un punto el apruebo y también sube la aprobación presidencial, porque me parece a mí que el aumento de la aprobación presidencial y en consecuencia es la disminución de la desaprobación que llevaba hasta el momento, más bien tiene que ver con haber inflado el globo de las expectativas en esta cuenta pública con el bombín de las ideas y de los sueños, que yo creo que de los fue lo que hizo Gabriel Boric durante la cuenta pública, de manera que es bien fácil prometer, ¿verdad? Y entonces influir de alguna manera en la opinión pública. Eso por una parte. Segundo, como bien ustedes señalaban, ¿verdad? La verdad es que el rechazo lleva alrededor de un 44, 45, 46%, incluso más en algunas encuestas, y eso tiene que ver con, de alguna manera, un sentir esencialmente popular, porque hasta ahora ningún partido político había manifestado oficialmente su postura a favor de esta alternativa, de manera que el ciudadano, o sea, el rechazo es esencialmente primero ciudadano y segundo también bastante transversal, de manera que yo creo que esta afirmación o esta postura que ha adoptado Chile Vamos en el último tiempo, en los últimos días, ¿verdad?, sumado a lo que ha sido la postura del Partido Republicano también transparentada hace algunas semanas, yo creo que no tiene nada que ver con el porcentaje el gran porcentaje, digamos, que tiene el rechazo. Pero Paz, en las encuestas. Yo te quiero interrumpir en tu análisis, porque tú piensas que esto podría afectar la opinión ciudadana, el hecho de que, porque los partidos, digámoslo, están deslegitimados en nuestra sociedad, yo creo en general esto es un síntoma global, más que chileno, pero el resultado también de la convención de los partidos de derecha fue deficiente, las personas no confían en los políticos, entonces que los partidos políticos se abandericen por una postura podría afectar el resultado de la convención, es decir, que las personas tiendan a decir, pucha, si los partidos políticos están por el rechazo no es tan bueno entonces.
La verdad es que yo creo que las personas, en términos generales, han evaluado este proceso de la misma manera que lo hemos comentado tantas veces aquí, y que no es una buena manera. Luego, si un proceso no se lleva a cabo de buena manera, difícilmente va a tener un resultado idóneo y que agrade a la mayor cantidad de personas en Chile. Y yo creo que los ejes mínimos que ya están aprobados en esta propuesta de texto constitucional, como los sistemas de justicia paralelo, el debilitamiento de la propiedad, la plurinacionalidad y sus distintas bajadas, que podemos comentarlas en alguna otra oportunidad, pero que sin duda generan no bienestar a las personas, sino que más bien una desafección respecto a esta propuesta de texto constitucional, sin duda son las determinantes para a esta altura llevar ese porcentaje. Desde mi perspectiva, la verdad es que la postura que puedan adoptar algunos partidos políticos u otros no tiene nada que ver con la posición que ha adoptado la gente en el último tiempo respecto de este plebiscito. Además, la verdad es que esta ha sido una postura esencialmente ciudadana durante el proceso y estamos todos claros, la gran mayoría de quienes estamos por esta postura, que estamos por esta postura por Chile. ¿Ya? Y porque efectivamente esta propuesta de texto constitucional no cumple con los estándares democráticos ni tampoco con el objetivo esencial de este proceso constitucional, que era unir a los chilenos. Desde que se consagra en esta propuesta de texto todos los elementos que no unen esencialmente a los chilenos, y se excluyó de parte importante del debate a una parte importante de la ciudadanía, que yo creo que es un elemento fundamental, que dicho sea de paso sí es considerado por las personas al tiempo de adoptar alguna postura, María José. Oye, Javier Sandoval, durante el fin de semana hubo a lo menos 2 convencionales constituyentes de la izquierda que se manifestaron, no sé, desencantadas con el giro hacia el centro que estaba dando la Convención Constitucional. E incluso manifestaban que lo que estaba resultando de la, digamos, de propuesta de borrador de Constitución no les interpreta. ¿Tú estás más cerca de esa postura o de la postura del contentamiento y de la satisfacción con lo que ha resultado en esta Convención Constitucional? Javier Sandoval. Bueno, yo he planteado en algunos espacios y también en este programa la situación de una serie de derechos, de propuestas, incluso de normas generadas por la vía, ¿verdad?, del mecanismo ciudadano, que no pudieron llegar a puerto debido a los altos quórum que fueron prefijados y que han terminado operando en el sentido de dificultar que se puedan incorporar en la nueva Carta Magna normas que apunten al cambio de modelo económico. Ahí hay una discusión que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con la injerencia del Estado en la economía, donde creo que hay todavía cosas pendientes que no alcanzaron y no pudieron ser incorporadas, lo cual tiene que ver efectivamente con el diseño que se hizo del proceso. Pero eso no opta que sea un tremendo avance el texto constitucional que tenemos hoy día en el borrador, porque establece una serie de derechos que van a tener que, por otras vías legislativas, principalmente, tratar de seguir complementando los mecanismos de financiación que se requieren, porque las reformas tributarias que puede impulsar el gobierno o los gobiernos van a ser muy importantes para poder ejercer esas garantías constitucionales en materia de derechos fundamentales, pero a mi modo de ver también se requiere una recaudación que pase por la recuperación de los rubros estratégicos de la economía para el pueblo chileno, que es uno de los dilemas que tiene la independencia nacional en Chile y en cualquier otra parte. No obstante, considero que eso es un proceso, por supuesto, complejo, largo, que está abierto, y en ese sentido es un tremendo avance el texto constitucional y las garantías que establece. Ahora, con respecto a las posiciones que hemos estado viendo, la posición de la derecha, por ejemplo, en particular, de rechazar el plebiscito de salida, decir que también rechazaron el plebiscito de entrada, ¿no? Y que de alguna manera son la fuerza que ha estado sosteniendo la campaña del rechazo permanentemente. Está como en su ADN defender la Constitución de Pinochet. No era muy difícil llegar a esta conclusión. La duda probablemente quedaba en el caso de Evópolis, donde estaba eso, ¿verdad?, de evolucionar, pero no dio para más, digamos. En este contexto, aprobar para mí es la consigna, la palabra de la coyuntura,
porque los procesos históricos son bastante largos y bueno, si es posible hacer el comentario, es importante ir conociendo las posiciones. Me parece relevante que se vayan estableciendo y con esas definiciones partidarias que comentábamos inicialmente, ya podríamos decir que se sabe la postura que tiene, por ejemplo, un tercio del Consejo Regional del Biobío, en este caso, y faltaría conocer qué es lo que pasa con los otros 2 tercios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la democracia cristiana? Claro. Exacto, y el resto de los actores políticos locales, porque esas élites nacionales tienen vasos comunicantes muy profundos y muy determinantes con los actores de la escena regional. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría cambiar de tema y ojalá con 2 minutos para cada uno porque estamos súper calzados con el tiempo. Con esta declaración que surgió en el día de ayer de un grupo de comunidades mapuche del sur de la provincia de Arauco. Ellos hicieron una declaración, a mi juicio, yo no lo había visto en los últimos años, en donde establecen que no van a tolerar que se sigan registrando hechos de violencia y delictivos en su territorio. Además, informaron que recuperaron 2 vehículos que habían sido robados en acciones de violencia, uno a la empresa WOM y otro al SECOF de Antiquina, y establecen una serie de puntos que están vinculados con esto de no más. Y a mí me parece grave esta declaración, grave por lo severa y además porque hay un germen de la justicia por mano propia que a mí me parece que es preocupante. Paz, tienes tus 2 minutos, después Javier. Eso pasa precisamente, estimado Álvaro, cuando tenemos que el Estado falla en la función originaria y esencial, que es el orden público y la seguridad, ¿verdad? Aquí hemos visto un Estado que no solamente le ha quitado un respaldo importante a nuestras policías y fuerzas armadas que están a cargo del estado de emergencia en la zona, sino que además una convención constitucional que tiene innumerables normas que pretenden eliminar aquellas herramientas que hoy de alguna manera permiten al Estado mantener el orden, ¿verdad? Y eso es bastante lamentable. Así como tú bien lo indicas, yo estoy de acuerdo contigo, esto es para preocuparse, porque aquí se trata de un grupo de personas, ¿verdad?, que de alguna manera dicen no vamos a tolerar tal o cual cuestión en un territorio determinado, como lo podría hacer cualquier otro grupo de la sociedad civil en un sector que está realmente desamparado como es la Araucanía. Esto es realmente preocupante, como bien dices tú, hay un germen de autotutela, de justicia por la propia mano. Precisamente porque aquí el Estado ha fallado en su función esencial y originaria, que es mantener el orden público, y a mí me parece preocupante no solamente eso, sino que adicionalmente Humberto Toro, en el fondo el delegado presidencial, alude a esto así como, no una cuestión así como no se preocupen, nosotros estamos en el fondo utilizando todas las herramientas que el Estado nos da para poder garantizar el orden público y la seguridad. Esto no es positivo porque tiene un germen de autotutela, como tú bien dices, no. Simplemente lo que él dice, vamos a respetar evidentemente las autoridades ancestrales, etcétera, puro grupo. Esa es la verdad, porque al final no está cumpliendo su función, que es informar debidamente a las autoridades, al subsecretario, a la ministra y al presidente de lo que realmente está sucediendo en ese lugar. Si las reacciones de este grupo de personas, estos comuneros, no es espontánea, ¿verdad? Esto ya es porque simplemente ya están hasta más arriba de la coronilla, y yo creo que es de todo sentido común. Es lo que cualquier persona hace cuando tiene la embarrada en su casa. ¿O no, estimado Álvaro? Gracias, Paz. Javier Sandoval, ¿cuál es tu opinión respecto de este asunto, por favor? Primero, creo que es fundamental investigar. Esa es una palabra que tiene que adquirir cada vez más centralidad en el desempeño del Estado. Incluso Paz habla acá de Estado, no de gobierno, porque esto es consecuencia de una acumulación. Hay muchos hechos delictuales que no son investigados, y no en el gobierno de Boric, sino a lo largo del desempeño de los distintos gobiernos en la zona. Creo que eso da lugar a todo este tipo de situaciones de descontrol que requieren que, por supuesto, se le ponga ese cascabel al gato en el sentido de llegar a la verdad de los hechos, y que los recursos públicos que han sido destinados y que siguen siendo destinados a la labor policial, a la labor de investigaciones, se utilicen en eso, porque lo que tenemos que, en medio de la descomposición institucional que tiene la sociedad chilena, los casos de corrupción siderales de los que ha dado muestra la policía particularmente, y el mal uso que han tenido recursos que han sido inyectados para ese fin. Entonces, creo que ahí hay una clave que tiene que ser puesta en marcha junto con la otra batería, ¿verdad?,
de medidas que no se entiende cómo no se han tomado, porque siempre se termina tratando de arrinconar la problemática en la recuperación de tierra, el control territorial de comunidades, principalmente mapuche, pero se avanza muy poco en el catastro de esas tierras, en ponderar el robo de las tierras incluso por la vía de la notaría, que son cuestiones que tendrían que esclarecerse y que uno ve recientemente en países como por ejemplo Canadá, que fácilmente, con rapidez, con agilidad y con responsabilidad se han terminado restituyendo a comunidades de pueblos originarios, cosa que en Chile pareciera impensada. Entonces, ahí hay una ventana que la Convención abre a través de la plurinacionalidad, a través de, ¿verdad?, estos espacios que son lamentablemente estigmatizados, caricaturizados por la derecha al hablar de que es una constitución indigenista, al resistir la condición y el concepto de la plurinacionalidad como si fuera algo solamente para los pueblos originarios, y no para toda la sociedad y para nosotros también, como mestizos, como chilenos. La plurinacionalidad es un bien para todos. Y eso se tiene que expresar entonces en un criterio distinto para enfrentar este tipo de problemática. El robo de madera, por ejemplo, entendiendo que los puertos no están bajo control territorial de comunidades mapuches, por lo que uno se sabe, y sin embargo, por ahí es que se desembarcan ese intercambio de mercancía. Todo eso es parte de lo que requiere investigación en Chile. Javier Sandoval y Paz Charpentier, los estelares del lunes. Yo sé que Paz quedó ahí con la palabra en la boca, pero... Por la plurinacionalidad, podemos hablar el otro lunes Sí. de eso, porque es algo... Desgraciadamente no podemos seguir, pero se nos acabó el tiempo. Es algo muy importante, yo creo, ese tema. Yo creo que va a marcar la opción de apruebo o rechazo, finalmente. Yo creo también. Ya, nos encontramos el otro lunes entonces. Paz Charpentier con Javier Sandoval, los estelares del lunes, aquí en Buena Costumbre. Que tengan una estupenda semana. Igualmente, un abrazo grande, saludos a todos. Chao, chao. Ya venimos.